La inmensa mayoría de las separaciones humanas no acontecen con vociferaciones, felonías o careos dramáticos. Ocurren en mutismo, en los pequeños gestos, en las ausencias solapadas con prontitud, en las palabras no proferidas o manifestadas de manera desacertada. La consideración no se evapora de golpe, se va filtrando lentamente por las fisuras de la convivencia cotidiana, y al percatarse, ya ha desaparecido. El individuo sigue ahí, pero la admiración se ha disipado. La conexión persiste, sí, pero está desprovista de credibilidad. Cuesta reconocer que muchas veces somos nosotros mismos los responsables de esa degradación invisible, porque nadie nos instruye que los mayores perjuicios no provienen de las grandes faltas, sino de lo que parece inofensivo, de hábitos que se repiten, de comportamientos que vistos de forma aislada parecen nimios, pero que al acumularse lo transmutan todo. El inconveniente con estas conductas es que son silenciosas. No nos damos cuenta de que las practicamos hasta que los efectos se vuelven demasiado patentes como para seguir desatendiéndolos. Y al arribar a ese punto, la reparación suele ser más complicada. Se requiere de mucha franqueza sentimental para mirarse al espejo y preguntarse: ¿cuánta de la imagen que los demás tienen de mí la edifiqué yo y cuánta la he destruido con mis propias acciones? La mayoría de los individuos desea ser considerado, pero pocos se cuestionan qué están haciendo día a día para merecer esa estimación, porque la consideración no se impone, no se adquiere, no se exige, se cultiva y demanda congruencia, presencia y autoconciencia. A menudo confundimos empatía con consideración, carisma con rectitud, perspicacia con fiabilidad, y así terminamos valorando lo que resplandece en la superficie, mientras descuidamos lo que verdaderamente sustenta los nexos significativos. El quid es que una vez que pasa la primera impresión, lo que perdura es el talante. Y el talante se revela sobre todo en lo que hacemos cuando nadie nos está observando o cuando pensamos que nuestras acciones no tendrán efectos. Lo que planteo aquí no es una casa de imperfecciones, tampoco un convite a la desconfianza conductual, es sencillamente un ejercicio de discernimiento. Porque si algo he asimilado tras años de oír el pesar humano, es que las relaciones más valiosas no se anulan por sucesos grandilocuentes, sino por una sucesión de pequeñas desatenciones. Y lo más inquietante es que la mayoría de las veces, estos comportamientos no surgen de la maldad, surgen de la distracción, del automatismo, de la carencia de percepción interna. Y es precisamente por eso que resultan tan peligrosos, porque no se manifiestan como un inconveniente, se enmascaran de normalidad. Lo que estoy a punto de compartir contigo son 4 costumbres que corroen la consideración de forma progresiva, y quizá te reconozcas en una o más de ellas. Eso no es un fracaso, es un punto de inicio, porque el auténtico cambio comienza cuando tenemos la valentía de ver lo que necesita ser transformado, sin castigarnos, pero tampoco justificándonos. La madurez sentimental requiere ese equilibrio entre la autoempatía y la responsabilidad. No todo lo que hacemos es con mala intención, pero eso no significa que no tenga efectos. Y quizás la pregunta más honrada que podríamos hacernos sea esta: ¿estoy dispuesto a verme con la suficiente honestidad como para rescatar, preservar o reconstruir la consideración que anhelo? Hay una costumbre que suele camuflarse detrás de la sociabilidad, de la proximidad, incluso de la credibilidad. Hablar de los demás cuando no están. A veces lo llamamos desahogo, otras veces confidencia. Pero en esencia es eso, hablar del otro sin su presencia, sin su beneplácito, sin su defensa. La mayoría no lo hace con mala intención. No se siente como un acto de deslealtad, sino como una forma cotidiana de diálogo. Pero el efecto psicológico que provoca es hondamente corrosivo. No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se transmite implícitamente. Porque quien escucha inevitablemente se pregunta: si habla así de otros conmigo, ¿cómo hablará de mí con otros? La credibilidad no se destruye con escándalos, se desgasta con titubeos. Basta con que un individuo se cuestione tu habilidad de guardar sigilo,
de retener una confidencia, de sostener un límite ético en lo que dices para que empiece a escudarse. Y una vez que alguien comienza a escudarse de ti, la relación ya ha mutado. Tal vez siga siendo afable, funcional, pero algo se ha extraviado, la entrega. Y cuando la entrega se va, lo que queda es un nexo vigilado, mesurado, somero. He escuchado muchas veces la frase, solo estoy narrando lo que ya todos saben, como si la reiteración de una información aminorara su repercusión. Pero no se trata de qué se dice, sino de por qué se dice, para qué se dice, y sobre todo basta con que te quite ascendencia moral frente a los demás, porque en el fondo, eso es lo que se pierde, el peso de tu palabra. Cuando eras niño, quizás te enseñaron que hablar mal de otros era incorrecto, pero con el tiempo, esa instrucción se diluyó entre la complicidad social y la normalización de lo inadecuado. Sin embargo, la consideración profunda hacia alguien no es compatible con la constante exposición de su existencia. Cada vez que decides hablar de una persona ausente sin una razón válida, estás menoscabando tu propia estructura ética y eso tarde o temprano se nota. Aunque no te lo digan, aunque no te lo reprochen, las personas empiezan a retraerse, comienzan a dejar de fiarse, no porque hayas hecho algo gravísimo, sino porque han dejado de sentirse resguardadas contigo. Entonces, la pregunta no es si lo que dices es verdad. La pregunta es, ¿era imperativo decirlo? ¿Era provechoso? ¿Era justo? ¿Estás dispuesto a asumir el precio de socavar tu propia credibilidad por unos minutos de diálogo baladí? Modificar esta costumbre no significa volverse impenetrable ni distante, significa elegir con discernimiento las palabras que emanan de tu boca. Significa entender que el auténtico poder de una conversación no está en lo que desvela, sino en lo que protege, y que una de las formas más elevadas de la consideración es saber cuándo callar. Hay otra costumbre que se cuela en la vida diaria con una apariencia de buena voluntad, pero cuyo impacto es devastador para la imagen personal. Decir que sí, cuando en verdad no quieres prometer más de lo que puedes cumplir. Comprometerte con fervor y luego desvanecerte. La inconfiabilidad no suele ser producto de la maldad. De hecho, en muchos casos nace del anhelo de complacer, de rehuir conflictos, de no desilusionar. Pero paradójicamente, termina produciendo exactamente eso: desilusión, distancia, desconfianza. Prometer y no cumplir no es solo una cuestión de eficacia o responsabilidad, es un tema hondamente sentimental, porque cuando alguien deposita su expectativa en ti y no la encuentra al regresar, se rompe algo más que un pacto. Se agrieta la fe en tu palabra, y esa es una de las pérdidas más difíciles de reparar, porque cada vez que haces una promesa que no honras, tu palabra pierde mérito. Dejas de ser alguien con quien se puede contar, y aunque eso no se diga en voz alta, se empieza a manifestar en gestos pequeños. Te consultan menos, te involucran menos, te confían menos. La inconfiabilidad tiene un costo silente. A veces nos justificamos diciendo que estábamos atareados, que lo olvidamos, que surgió algo más importante, pero rara vez nos detenemos a pensar qué mensaje le estamos enviando al otro. Tu necesidad no fue lo suficientemente pertinente para mí. Y eso no solo impacta al otro, también impacta tu propia autoestima. Porque cada vez que fallas a tu palabra, te desconectas un poco más de tu integridad interna. Empiezas a verte como alguien que no culmina lo que empieza, que habla más de lo que actúa, que dice, pero no hace. En el ámbito sentimental, las congruencias construyen puentes, y las incoherencias los queman. La congruencia no exige perfección, exige constancia, que lo que dices y lo que haces no vivan en dos mundos distintos. Y sí, todos fallamos alguna vez, pero cuando fallar se convierte en un patrón, la consideración se desvanece, porque las personas no necesitan que seas perfecto. Necesitan saber que si dices que estarás, realmente estarás. Que si te comprometes, tu presencia será una promesa cumplida, no una quimera momentánea. Corregir esta costumbre no requiere grandes discursos, requiere pequeñas acciones. Aprender a decir no cuando es no.
No comprometerte por impulso, comunicar con antelación cuando algo cambia y sobre todo revisar si tus promesas nacen del anhelo genuino de estar o del temor a no complacer. Porque cuando aprendes a honrar tus límites, tus palabras comienzan a tener trascendencia. Y cuando tu palabra tiene trascendencia, la consideración no necesita ser exigida, simplemente ocurre. Una de las costumbres más subestimadas, pero más dañinas en las relaciones interpersonales, es la interrupción constante. Cortar al otro mientras habla, anticipar conclusiones, culminar su frase sin pedir permiso. No es solo una mala costumbre de diálogo, es en esencia una forma sutil de invalidación. Porque cuando interrumpes lo que estás comunicando, no es solo premura o entusiasmo, es algo más profundo. Lo que tú estás diciendo no importa tanto como lo que yo tengo que decir. Puede parecer exagerado. Muchos interrumpen no por soberbia, sino por ansiedad, porque temen olvidar la idea, porque sienten urgencia por aportar, porque se impacientan con la lentitud del otro. Pero lo que no perciben es que la ansiedad no justifica el atropello, que hablar no es una competencia y que la consideración se mide también en los silencios que sabemos guardar. Escuchar no es simplemente esperar tu turno para hablar. Escuchar es otorgarle al otro espacio real de existencia dentro del coloquio, y eso implica contención, implica pausa, implica presencia. Es curioso cómo algunos cuando son interrumpidos se molestan hondamente, pero al mismo tiempo no perciben que hacen lo mismo de forma habitual. No es hipocresía, es carencia de conciencia, porque muchas conductas que perjudican no se viven como tales mientras están en boca propia. Pero el efecto no cambia por la intención. Las personas no juzgan lo que querías hacer, juzgan lo que hiciste. Y si sistemáticamente invades el espacio de la palabra ajena, estás socavando sin querer la calidad de tus nexos. Corregir esta costumbre no requiere hablar más despacio ni simular interés. Requiere cambiar la actitud interna. Requiere entender que escuchar es un acto de humildad, que no siempre tienes que decir algo resplandeciente, que no siempre tienes que tener la última palabra y que muchas veces lo más valioso que puedes ofrecer es tu silencio atento. Ese que no interrumpe, que no evalúa, que no compite, ese que sostiene. Pregúntate con honestidad, ¿estás realmente escuchando cuando el otro habla o estás preparando tu próxima intervención mientras aparentas estar presente? ¿Eres de los que espera una pausa para irrumpir o de los que deja que el otro termine aunque no estés de acuerdo con lo que dice? Porque escuchar no es estar de acuerdo, es considerar el proceso de pensamiento del otro, aunque difiera del tuyo. Y si no eres capaz de hacerlo, no esperes que el otro se sienta valorado en tu presencia. Hay personas que no se dan cuenta de lo extenuante que es convivir con una lamentación constante. No se trata de lamentarse ocasionalmente, eso es humano, sino de instalarse en la lamentación como forma de existencia, de encontrar siempre algo que va mal, algo que falta, algo que no está como debería. El inconveniente no es el contenido de la lamentación, sino su reiteración obsesiva. Porque cuando alguien se lamenta todo el tiempo, no solo transmite insatisfacción, contagia una visión sombría del mundo. Lo que al principio parece una válvula de escape sentimental se convierte en un patrón que envenena la atmósfera sentimental de quienes lo rodean. Reclamar en demasía no mejora nada, de hecho suele empeorarlo. Las personas empiezan a evitarte, a esquivarte, a minimizar el contacto, y no porque no te quieran, sino porque el nexo se vuelve pesado. El diálogo gira siempre en torno al inconveniente, nunca en torno a la solución. Y llega un punto en que ya no hay diálogo, solo una descarga, una repetición de los mismos discursos, las mismas críticas, las mismas frustraciones, y cuando el diálogo se vuelve predecible, pierde interés y con ella tú. La lamentación crónica revela algo más profundo, una dificultad para aceptar la realidad tal como es, una necesidad de controlar lo incontrolable, de oponerse a lo que simplemente ocurre. Y detrás de eso hay padecimiento, por supuesto, pero también hay responsabilidad, porque cada vez que eliges enfocarte exclusivamente en lo que falta,
estás alimentando una narrativa de víctima. Y mientras te mantengas en esa posición, no habrá desarrollo posible, solo queja. Lo más paradójico de esta costumbre es que quienes lo practican suelen sentirse incomprendidos. Dicen, es que nadie me escucha, nadie entiende por lo que paso. Puede ser verídico, pero también es verídico que cuando todo lo que expresas es lamento, los demás dejan de escucharte, no porque no les importe, sino porque no encuentran un lugar donde conectar, no hay rendija por donde entrar. Y entonces, en lugar de consuelo obtienes distancia, en lugar de empatía, silencio. Modificar este patrón requiere valentía porque implica renunciar a una identidad que en algún momento se volvió familiar, la del que siempre está mal, y empezar a construir otra más incómoda, pero infinitamente más digna, la del que aún en medio del caos busca una salida. Eso no significa callarse ni reprimir lo que duele. Significa elegir el momento, el lugar y la manera de expresarlo. Significa preguntarse, ¿esto que voy a decir aporta algo? ¿O simplemente repite lo que ya he dicho 1000 veces? ¿Estoy buscando alivio o validación? ¿Estoy expresando un malestar o alimentándolo? No necesitas convertirte en alguien eternamente positivo. No hace falta negar la dificultad, pero sí es necesario dejar de idealizar la queja como forma de estar en el mundo. Una de las confusiones más frecuentes en las relaciones humanas es creer que la consideración se mantiene simplemente por la historia compartida, como si los años de convivencia, la intimidad acumulada o los nexos familiares bastaran por sí solos para conservar la admiración y la consideración. Pero no es así. La consideración no se conserva en frascos de cristal. Se cuida cada día, se gana y se puede perder. Y no necesariamente por algo grave, sino por esa acumulación de pequeñas actitudes que restan valor a tu presencia. Y lo más delicado es que muchas de estas actitudes no son maliciosas, son automáticas. Reaccionamos sin pensar, respondemos sin filtrar, actuamos desde patrones aprendidos sin detenernos a observar su efecto real. Tal vez te criaron en un entorno donde interrumpir era normal, donde hablar de otros era común, donde prometer sin cumplir era parte del paisaje y creciste pensando que eso no tenía trascendencia, que mientras no hubiera gritos ni injurias, todo estaba bien. Pero madurar sentimentalmente implica revisar esas herencias, poner bajo la lupa lo que repites sin cuestionar, porque no todo lo aprendido merece ser perpetuado. Y muchas veces lo que consideramos nuestro talante es solo una suma de costumbres que nunca nos detuvimos a modificar. La consideración en su forma más profunda no se basa solo en el cariño o en la costumbre, se basa en cómo te comportas, especialmente cuando nadie te está vigilando, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podrías salirte con la tuya y sin embargo eliges actuar con rectitud. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que genera credibilidad y alguien que solo la exige, entre quien inspira y quien impone. Porque la consideración no nace del temor ni de la autoridad, nace de la congruencia. Y si te preguntas por qué algunas personas comienzan a tratarte con indiferencia, por qué ciertos nexos se vuelven someros, o por qué ya no te consultan como antes, tal vez valga la pena revisar tus hábitos relacionales, no desde la culpabilidad, sino desde el discernimiento. Tal vez sin darte cuenta, te volviste esa persona que interrumpe, que promete y no aparece, que se lamenta constantemente o que habla demasiado de los demás, no porque seas mala persona, sino porque nadie te confrontó a tiempo, porque todo lo dejaron pasar, porque nadie te dijo con claridad que esos comportamientos tienen consecuencias. Y aquí no se trata de perfección, nadie espera que seas un modelo inmaculado de virtud. Se trata de conciencia, de no dejar tu comportamiento en piloto automático, de estar presente en tus relaciones no solo físicamente, sino también éticamente, porque las personas pueden perdonarte un error puntual, pero cuando el error se vuelve reiteración, lo que se pierde ya no es solo la consideración, es la esperanza de que puedas cambiar. Con el paso de los años, uno empieza a entender que la auténtica consideración
no se mide por cuánto te admiran en público, sino por cómo te perciben en lo íntimo quienes realmente te conocen. Puedes ser brillante en tu carrera, cautivador en reuniones sociales, elocuente en tus argumentos. Pero si las personas que comparten tu vida diaria ya no se fían de ti, si sienten que deben escudarse sentimentalmente de tus reacciones o que deben mesurar cada palabra por temor a tu juicio, algo se ha quebrado. Y suele comenzar con pequeños pormenores, con no escuchar del todo, con usar la ironía como arma, con invalidar el sentir del otro mientras disimulas con una sonrisa. Hay formas de irrespetar que no dejan huellas visibles, pero sí cicatrices sentimentales. Una de ellas es minimizar lo que el otro expresa, reírte de su sensibilidad, decir cosas como, no es para tanto, estás exagerando, te lo tomas todo a pecho. Esas frases que parecen inofensivas van calando hondo, porque cuando alguien se anima a mostrarte su mundo interno y tú lo invalidas, lo que estás comunicando es, no me importa cómo te sientes, solo cómo deberías sentirte según yo. Y eso no se olvida fácilmente. Otro modo frecuente de romper la consideración es usar el sarcasmo como herramienta habitual de diálogo. Hay quien lo hace como protección, hay quien lo enmascara de humor, hay quien cree que así demuestra inteligencia, pero el sarcasmo reiterado desgasta porque no es humor inocente. Es una forma de embestida encubierta, una burla que se justifica como broma, pero que deja al otro con la sensación de haber sido agredido sin tener derecho a reclamar, porque si lo hace, le dirás que no tiene sentido del humor, que todo se lo toma mal, y con eso completas el ciclo perfecto de invalidación. No necesitas alzar la voz para irrespetar. Basta con dejar de escuchar, basta con mirar el teléfono mientras el otro te habla y entonces aparece la distancia. No siempre explícita. A veces la persona sigue ahí, pero se ha ido por dentro. Ya no comparte lo que siente, ya no te consulta, ya no te incluye en su mundo sentimental. Y tú lo notas, aunque no sepas explicarlo, sientes que algo cambió y es ahí donde deberías detenerte, no para reclamar, sino para revisar. Porque quizás no se trata de que el otro se volvió frío o ingrato. Quizás se trata de que tú sin querer dejaste de ser un lugar resguardado. Cuando alguien pierde la consideración por ti, no siempre lo dice. Rara vez lo expresa con palabras claras. Lo hace con ausencias, con silencios, con un tipo particular de frialdad que no es cólera, sino desilusión. Y la desilusión es más peligrosa que el enojo, porque el enojo todavía tiene vigor para luchar, para exigir, para intentar reparar. Pero la desilusión viene cuando ya se ha esperado demasiado, cuando se ha hablado, se ha repetido, se ha justificado y nada ha cambiado. Entonces, el otro se desconecta no con escándalos, sino con resignación, y ahí es donde muchas personas se dan cuenta demasiado tarde de que han cruzado un umbral del que no siempre se vuelve. Una de las grandes trampas de la cotidianidad es creer que las personas nos van a esperar siempre, que van a seguir tolerando, entendiendo, adaptándose. Y sí, hay quienes tienen mucha paciencia, pero la paciencia no es ilimitada, tiene un punto de quiebre, y a veces ese punto llega en el momento más inesperado, un día como cualquier otro, un diálogo que parecía normal, una mirada diferente. Y de pronto lo sientes, el otro ya no está. Está en cuerpo, sí, pero su credibilidad se ha ido, su admiración se ha ido, su ternura se ha vuelto cautelosa. Esa pérdida no es siempre definitiva, pero revertirla no depende de palabras bonitas, ni de promesas nuevas. Depende de acciones congruentes, sostenidas en el tiempo. Porque quien ha perdido la consideración por ti no necesita oír lo que vas a hacer, necesita ver lo que haces y ver que lo haces, sin la expectativa de una recompensa inmediata, sin el reclamo de que ya cambiaste, sin la presión de que ahora sí te estás esforzando. Porque cambiar no es solo dejar de hacer lo que perjudica, es también asumir con modestia el daño causado y entender que el otro tiene derecho a sanar a su ritmo, no al tuyo. Hay una dignidad en reconocer que fallaste, pero hay más dignidad aún
en no convertir ese reconocimiento en chantaje sentimental. A veces, en el afán de recuperar lo perdido, las personas se desesperan. Quieren que todo vuelva a ser como antes, que el otro olvide rápido, que confíe de nuevo como si nada. Pero eso no es realista ni justo. La credibilidad rota necesita espacio, la consideración herida necesita tiempo, y tú necesitas demostrar que no estás cambiando solo para recuperar algo, sino porque entendiste que había algo esencial en ti que debía transformarse. Y si de verdad comprendes eso, entonces puedes empezar a reconstruir. Tal vez el nexo original no regrese tal como era, pero sí puede nacer otro más honrado, más consciente, más humano. Uno que no se base en expectativas idealizadas, sino en el esfuerzo genuino de ser mejor, no para que el otro te admire, sino para que tú puedas mirarte al espejo con más dignidad. Reconstruir la consideración cuando se ha degradado no es un proceso inmediato ni lineal, requiere paciencia, pero también un tipo de valor que pocas veces se menciona: el valor de enfrentarte a la versión de ti mismo que contribuyó al daño. Porque es fácil decir he cambiado, pero más difícil es mirar de frente al que fuiste sin excusas ni adornos. Reconocer que fuiste impaciente, que no supiste escuchar, que hablaste de otros cuando no debías, que prometiste más de lo que estabas dispuesto a cumplir, no como una autoflagelación, sino como una forma de tomar responsabilidad sentimental madura. Mucha gente quiere reparar sin pasar por ese paso. Quiere saltar directamente a la reconciliación, a la paz, al volver a estar bien. Pero la madurez afectiva no busca atajos. Sabe que lo no mirado se repite, que lo no nombrado se enquista y que no se trata de pedir perdón una y otra vez, sino de transformarse lo suficiente como para no repetir aquello que hizo daño. Y eso implica inevitablemente incomodarse, abrirse a la posibilidad de que el otro tenga razones válidas para haberse alejado, aceptar que la credibilidad no se exige ni se negocia, se construye desde lo cotidiano. Tal vez te preguntes, ¿vale hacer todo este esfuerzo? ¿Vale la pena cambiar costumbres que llevo años practicando si no tengo garantías de que los demás lo van a anotar o valorar? La respuesta en última instancia no depende de los demás. Cambiar vale la pena por ti, porque tu integridad no debería estar en venta, porque vivir desde la conciencia duele al principio, pero luego libera, y porque nadie puede considerarte verdaderamente si tú mismo sigues traicionando tus propios principios. Además, hay algo que muchas veces se olvida. La consideración no es solo algo que recibes, también es algo que proyectas. Las personas te observan, escuchan cómo hablas de los demás, notan si cumples lo que prometes, perciben si escuchas con atención o solo finges hacerlo. No siempre lo expresan, pero lo sienten, y eso determina el tipo de nexos que construyes. Porque puedes atraer personas desde el carisma, desde el talento, desde la empatía, pero solo sostendrás relaciones profundas desde la credibilidad. Y la credibilidad es hija directa de la consideración. No necesitas cambiar tu personalidad. No se trata de dejar de ser quien eres. Se trata de revisar las costumbres que sin darte cuenta te están alejando de los demás. Aquellos comportamientos que parecen parte de tu talante, pero que en realidad son mecanismos defensivos que ya no necesitas. Porque a esta altura de la vida, lo que buscamos no es aprobación, es conexión auténtica. Y esa conexión solo se logra cuando dejamos de actuar en automático y empezamos a vivir con mayor presencia ética. La consideración al final no es un acto puntual ni un atributo que se obtiene una vez y se conserva sin esfuerzo. Es una práctica diaria, una forma de estar en el mundo, algo que se construye con cada resolución, con cada silencio que eliges guardar, con cada palabra que decides mesurar. No se trata de perfección ni de cumplir una lista de reglas para agradar a los demás. Se trata de vivir desde un lugar de congruencia interna, de saber que lo que haces cuando nadie te ve también habla de ti, que la ética personal no es solo un discurso bonito, es una presencia constante en tus acciones más pequeñas. Nadie te va a considerar por lo que tú dices que eres. Te van a considerar por lo que haces cuando no hay aplausos, cuando nadie celebra tu gesto, cuando podrías faltar a la verdad,
pero eliges decir la verdad. Por eso, cada vez que interrumpes a alguien, cada vez que prometes algo que no piensas cumplir, cada vez que hablas de un tercero sin necesidad, o cada vez que te instalas en la lamentación sin buscar alternativas, estás tomando una resolución. No parece importante en el momento, pero suma. Y cuando esos actos se repiten, construyen una imagen, la tuya. Y esa imagen no la controlas tú, la construyen los demás desde su experiencia sentimental contigo. Habrá quienes te comprendan, quienes te justifiquen, quienes te tengan paciencia, pero incluso la paciencia más noble se agota cuando no ve un cambio real. Por eso este no es un llamado a la culpabilidad, es un convite al discernimiento. Porque si llegaste hasta aquí, si reconoces que hay algo en ti que necesita transformarse, ya has dado el paso más difícil, aceptar que puedes y debes hacerlo diferente. Y hacerlo diferente no implica dejar de cometer errores, implica estar más presente, pedir perdón cuando toca, sin convertir ese perdón en un ritual vacío. Implica dejar de hablar por hablar y empezar a preguntarte qué efecto tienen tus palabras. Implica dejar de excusarte en tu historia, en tu talante, en tu así soy, y comenzar a responder por lo que eliges ser hoy. Porque cada vez que actúas con rectitud, algo en ti se fortalece, y no necesitas que nadie lo reconozca para saber que estás en el camino correcto. Quizá no recuperes todos los nexos que perdiste, quizá no todos crean en tu cambio. Y está bien, porque la consideración más importante no es la que viene de afuera, es la que te permite caminar por la vida sin bajar la mirada. Es la que te sostiene cuando nadie te aplaude. Es la que te conecta con tu propio mérito, incluso cuando el mundo está en mutismo. Vivir con consideración por ti y por los demás no te garantiza una vida sin conflictos, pero sí te ofrece algo mucho más valioso. Relaciones auténticas, nexos basados en la credibilidad y una paz interna que no necesita ser defendida porque se sostiene sola, no por arrogancia, por dignidad.